Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante, y en esta ocasión vamos a reaccionar a Arturo Vargas. Bueno, vamos a reaccionar a La Malagueña con Mariachi Vargas de Tecalitlán. Bueno, ¿qué decir de Arturo Vargas? Reaccioné a una canción de él, ¿no? Que cantaba él, interpretaba él, interpretada por muchísimos más intérpretes, ¿no? Cantantes, como Aida Cuevas, que tenéis en el canal también, y él mismo, como es El Pastor. En este caso vamos a reaccionar a La Malagueña con Mariachi Vargas de Tecalitlán. Así que vamos con La Malagueña. Recordaros, si no estáis suscritos al canal, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos al botón rojo que tenéis aquí al ladito. Ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento y así poder reaccionar a los cantantes que me estáis pidiendo y a los artistas que me estáis pidiendo, ¿de acuerdo? Me da igual de dónde sean, pero quiero ver nuevos cantantes, ¿de acuerdo? Vamos allá con Arturo Vargas, La Malagueña, y Mariachi Vargas de Tecalitlán. Vamos allá. Somos unos para el otro, solos porque estamos locos, tanta felicidad y aún sentimos que es tan poco. Mariachi Vargas de Tecalitlán, ¿vale? En la otra reacción, daros cuenta que yo soy española, las palabras así un poquito entre comillas, fuera de lo normal, para que me entendáis. La verdad es que aquí no se estilan Tecalitlán, ¿vale? No se estilan. Entonces, claro, pronuncié mal, ¿vale? Y se me tiraron a la yugular directamente. O sea, parece ser que nadie se equivoca. Pero bueno, vamos a continuar. Ahora simplemente una anotación para que lo sepáis. Tecalitlán. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Esa tres voces. No me esperaba que fuera tres voces, ¿eh? Creía que solo cantaba... Ay, creía que solo cantaba Arturo Vargas, pero no. Me habéis dejado en comentarios que todos cantan, ¿no? En lo que es Mariachi Vargas de Tecalitlán, todos cantan, pero no me esperaba que en esta canción concretamente cantaban a tres voces. Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Muy bonito ese vibrato a la hora de terminar. Arturo Vargas, bueno, ¿qué decir de él, no? O sea, es un cantante espectacular, o sea, espectacular. Tiene que estar reconocido a nivel mundial este hombre. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas. Muy bonitas esas tres voces empastadas totalmente, o sea, brutal, totalmente empastadas. Es muy difícil compaginar una voz principal, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Una voz principal, como en este caso sería Arturo Vargas, ¿vale? Con otras voces, ¿no? Es muy difícil porque hay que tener muy bien pillado lo que es los giros de los otros para ponerse de acuerdo entre ellos, ¿no? En los giros, en los parones de la canción, en todo, ¿no? Muy difícil. Y quedan muy bien empastadas estas tres voces. Ni siquiera parpadear. Ahí ha hecho una pequeña melisma al final, pero es que lo fastidioso, por decirlo de alguna manera, es que los tres han hecho el mismo melisma. O sea, es súper, súper, súper complicado hacer eso, muy complicado. Malagueña. Olé,
ole, ole ese falsete. O sea, eso es un falsete bien hecho. Eso es un falsete bien hecho. Ole tú, Arturo Vargas, ole. salerosa. Y evidentemente ese vibrato me encanta. Besar en tus labios quisiera. Habéis visto, habéis escuchado, ¿no? Que se escuchan por ahí unos gritos, bueno, gritos, gritos guacos en Jalisco, ¿vale? Son gritos de fusividad, de venga, dale, venga, dale fuerte ahí, ¿no? O sea, es que es espectacular, o sea, espectacular. El falsete de Arturo Vargas yo creo que en la vida lo escucharé en otro cantante, en la vida. Besar en tus labios quisiera. Melisma, ahí con un vibrato espectacular. Malagueña salerosa y decirte, niña hermosa. Y decirte, niña hermosa. Voz de pecho, voz de cabeza, o sea, es que tiene unas dinámicas este Arturo Vargas que es extraordinario. Que eres libre, que eres libre. Ay, hechicera. O sea, es que es muy complicado, o sea, y ha hecho, o sea, es que ha sido muy bonito, o sea, no me esperaba para nada que fueran introduciéndose las diferentes voces en ese falsete de Arturo. Súper bonito, o sea, muy bonito. Eres linda y hechicera como el cantor de una rosa. Destaca muchísimo por esos falsetes que hace, ¿no? O sea, es que es yo creo que es el único de Mariachi Vargas, de Tecatitlán, que hace esos falsetes, Dios mío. O sea, es que es espectacular este hombre. ¡Qué bonito, mi Vargas! Espectacular. Me encanta. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón. Otra vez con esas voces empastadas, muy bien empastadas, ¿no? El hecho es que no sé cuando él canta solo, bueno, evidentemente canta solo en el estribillo, ¿no? Pero toda la canción es conjunta con las otras dos voces, parece ser, si no me equivoco, voy por la mitad de la canción. Yo te concedo razón. Si por pobre me desprecias. Pero lo que es el vibrato lo tienen que hacer los tres juntos y es muy difícil hacer eso, o sea, es muy, muy, muy difícil. Mariachi Vargas de Tecalitlán, o sea, una pasada de mariachi, o sea, una pasada de mariachis, o sea, es espectacular, brutal. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón. ¿Os habéis dado cuenta, por Dios, que es que eso es muy difícil de hacerlo? O sea, tres voces, a tres voces. Es súper difícil ponerse de acuerdo, entre comillas, evidentemente esto estará más que mascado y más que estudiado y más que tal, pero aun con eso es muy difícil hacer tres voces al unísono. O sea, es muy difícil. A cambio de mi pobreza, malagueña.
Ahí ha cambiado el principio al estribillo anterior, lo ha cambiado, ha hecho ahí un pequeño giro también, como si fuera un pequeñito melisma al principio. Le ha quedado muy bonito. Me he fijado que los estribillos solo lo canta él, ¿vale? Salerosa, besar tus labios quisiera. Es que se escucha también un arpa también por ahí, es que, o sea, es que es impresionante, impresionante, o sea, tantos instrumentos puede llegar a tener toda la agrupación. O sea, toda la... Es que es alucinante, alucinante. Es que cuánto dura eso, por Dios, también. O sea, sabemos que ya estuve reaccionando a la del pastor, ¿no? Que hay un vibrato ahí, que, o sea, un falsete que es estupendísimo y súper mega largo. O sea, aluciflipante. Aluciflipante ese falsete que hace en el pastor, ¿no? Pero ojo, cuidado, aquí también. Ojo, cuidado con Arturo Vargas, con Mariachi Vargas de Tecalitlán y con la malagueña. Cuidado, o sea, interpreta mucho también, a la hora de cantar. Eso es muy importante. Malagueña salerosa y decirte, niña hermosa. Voz de pecho, claro, evidentemente, voz de pecho. Hay algunas veces que hace una voz mixta, ¿no? Pero porque hace ahí un melisma, ¿no? Pero eso es voz de pecho total. ¿Quieres La capacidad pulmonar de los tres, por favor. O sea, yo creo que cada uno tiene 4 pulmones. Es que es impresionante la capacidad pulmonar que tienen. Y bueno, y ya no os cuento nada de apoyar la nota en el diafragma, ¿no? Que eso es brutal también, que es donde se apoya el diafragma, o sea, la nota en el diafragma, y eso es brutal. El apoyo que tienen también en el diafragma, Dios mío. Es espectacular. y hechicera? Eres linda y hechicera como el candor de una rosa. Él mismo ha marcado ahí ese pequeño flip que ha hecho, ¿no? Que le queda muy bonito. Es que es brutal. Como el candor. Habéis visto muy, muy, muy relajada. O sea, lo que es la boca, lo que es la cavidad vocal, está muy relajado. O sea, a la hora de hacer el falsete, evidentemente tiene que estar muy relajado todos los músculos de la cara para hacer un falsete, ¿no? O sea, no puedes hacer un falsete en plan con esto muy estirado, ¿no? Eso es lo peor que hay a la hora de cantar, ¿no? Tiene que estar todos los músculos muy relajados. De ahí también que sea muy importante calentar a la hora de empezar a cantar, ¿no? Hay diferentes, si queréis, me dejáis en comentarios si queréis algunos ejercicios antes de empezar a cantar, ¿no? Existen varios ejercicios a la hora de empezar a cantar para calentar la voz, y uno de ellos es eso, ¿no? Es el estar muy relajado, y voy a hacer uno que se hace para que se te relaje toda la cavidad vocal. Eso te relaja mogollón. Todo lo que es la cara y demás tiene que estar súper relajada para hacer esos falsetes. De una rosa.
Esto son geniales, la verdad, son geniales. Tanto Arturo Vargas como, a ver, Mariachi Vargas de Tecatitlán, o sea, son un espectáculo verlos, o sea, son un espectáculo. Y ya si hacen canciones a tres voces, como acabo de descubrir, es alucinante. Arturo Vargas sigue con su buen manejo de la respiración, con su buen manejo de esos vibratos, con su buen manejo de esos melismas, esos pequeñitos flips que ha hecho también a la hora de cantar, o sea, espectacular, espectacular. Y Mariachi Vargas de Tecalitlán, todos los instrumentos que lleva espectaculares también, o sea, tres voces preciosas, preciosas. Hasta aquí mi reacción de hoy. Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido alguna cosita más. Si queréis algún truco más para cantar, para relajar lo que es la cara o cualquier otro truco, dejármelo en comentarios, que a lo mejor me animo a hacer algún vídeo para que sepáis algunos truquillos, entre comillas, ¿no? Para calentar la voz y demás. Y nada. Recordaros que si no estáis suscritos al canal, por favor, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, al botón rojo que tenéis aquí al ladito. Ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento, para que el canal siga reaccionando a estos artistas, que yo pueda descubrir estos artistas gracias a vosotros, Dios mío. O sea, gracias a vosotros siempre por recomendarme estos artistazos que estoy descubriendo, ¿no? Y lo dicho, cuando queráis, aquí estoy, me podéis encontrar en las redes sociales que tenéis aquí abajito, me cargo el micrófono, ¿verdad? Aquí abajito tenéis todas mis redes sociales, si queréis poneros en contacto conmigo, leo todos los comentarios, ¿de acuerdo? Los leo todos, aunque no me dé tiempo el contestar y demás, leo todos, todos, todos vuestros comentarios. Así que nada, hasta la próxima reacción. ¡Mua! Un besazo muy, muy, muy grande desde España, Zaragoza. Os quiero.